Entonces les estaba contando acerca de esta gran escultura que necesitó varios pasos. El primer paso que necesitó, el primer paso que se requirió fue un golpe certero. El primer golpe que le dieron a este mármol, ustedes saben, cuando se golpea algo, una piedra, salen esquirlas y salen muchos pedazos. Y se necesita un golpe certero para empezar cualquier escultura. Y la escultura de nuestra vida empezó con el golpe certero del hálito de vida que nos dio nuestro Rey. Y con la decisión nuestra de avanzar en lo que hablábamos ayer en el tema de la procrastinación, cuando decidimos dar ese primer paso y cuando decimos, hey, ya basta de pereza, basta de dejar para después, quiero empezar hoy, quiero empezar ya. Ese es el primer paso. El segundo paso, cuando ya hemos dicho sí, es tener la disciplina para avanzar. Recuerden que la motivación la tenemos un día o dos, pero la disciplina para continuar, esa debe permanecer en nosotros. Siempre debemos tener esa fortaleza y ese deseo y esa entereza de seguir haciendo las cosas, aunque no queramos hacer las cosas. Pero si sabemos que el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios y disfrutar de su compañía, porque esa es la razón por la que fuimos creados y la intención original de cada ser humano, entenderemos indiscutiblemente que vamos a poder avanzar. Concatenando todo esto, vamos a poder también no vender un producto, no vender un libro, sino acercar a las personas a la palabra de Dios, que es finalmente el propósito divino al que hemos sido llamados, es a bendecirnos, bendiciendo a otros y atrayendo a otros hacia el amor que nos fue dado en Cristo Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, todos vivimos las experiencias desde nuestra percepción y todos hemos tenido en algún momento eh, experiencias que para unos son una tragedia y para otros son una bendición. Cuando nosotros aprendemos a ser gratos y aprender a ver cosas que, aunque no son tan agradables, aunque no son tan fácil de asimilar, podemos encontrar que en Cristo Jesús está nuestra fortaleza y que Él quiere llegarnos a lugares de victoria, así en este momento estemos atravesando un desierto y que debemos aprender a ver nuestras experiencias desde hacia dónde Jesús nos quiere llevar para glorificar y exaltar su santo nombre. Hermanos, vamos a asumir una historia. A ver, eh, ahorita en este momento se cae una piedra y suena muy duro sobre unas latas. ¿Listo? Algunos de nosotros podremos gritar del susto, a otros les puede dar risa. Unos dicen cayó una bomba, otro dirá se cayó una piedra en unas latas, otro dirá con más frescura, eso pasa frecuentemente porque es acorde a nuestra manera de reaccionar, a nuestras experiencias pasadas, como lo asimilamos. Pero cuando estamos en Cristo Jesús y somos unas nuevas criaturas, somos unos nuevos seres humanos, somos restaurados y restablecidos en el amor y en la verdad de Cristo Jesús, somos nuevas personas y todas nuestras experiencias pasadas quedaron allá en el pasado. Porque cuando tengo mi propósito claro, que es Cristo Jesús, que es estar en la Canaán celestial a su lado, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces nos enredamos mucho en las cosas eh, mundanales, nos enredamos mucho en demasiadas cosas porque queremos destacar en muchas cosas y no hacemos hincapié en aquello en lo que realmente necesitamos hacer, debemos hacer y está alineado con nuestro propósito de vida, aunque socialmente no sea el mejor visto o el mejor remunerado, sino a qué me ha llamado Dios a servirle desde la humildad y desde el amor.
Hermanos, cuando tenía 12 años, mi papá me llevó a una casa de la cultura. Generalmente en las casas de la cultura, pues las alcaldías y demás organizan cursos y en medio de tantos cursos que mi papá me metió a hacer uno de manicure y pedicure. Entonces me iba para allá a las tardes, recuerdo tanto, todos los miércoles me iba para el curso de manicure con una bolsita, con unos pocos esmaltes, unas limitas, unas corta uñas, no tenía corta cutícula porque eran muy caros en ese momento y no teníamos cómo comprarle. El caso es que me iba para mi curso. La maestra nos enseñaba, nos ponía a hacer dibujos, flores, mariposas, en fin. Y se me iba bastante bien, se me iban muy bien este tema de hacer las uñas, en fin. Ya después, las mismas personas que iban me llevaban una a un esmalte, las que iban a hacerse las prácticas y otra a otro. Y me gustaba mucho este tema. Muchos años después, me invitan a un ancianato y generalmente se asume que vas desde la perspectiva profesional y que vas a dar una charla acerca de, pero ¿qué le dices a unas personas que están eh, ya en la última etapa de su vida en esta tierra, que están enfermos, que están tristes, doloridos, dormidos, en fin? ¿Qué les dices? Entonces dije, yo voy, lo único que pido es un tarro de cremita y puede ser unas limas, unos corta uñas, en fin, no quiero predicar como tal más allá de darles una oración, sino quiero ir. Llevé unos poquitos esmaltes allí en el bolso, algunas cosas y me fui. Y ese día me dediqué a hacer pedicure y poder disfrutar de la alegría de bendecir a otros a través de limpiarles sus piecitos, limpiarles sus uñas, ayudarles a quitar sus honguitos, ayudarles con la uñita que tenían enterrada y que les estaba doliendo. Y cómo alineas en lo que eres bueno con el propósito que Dios te ha llevado allí para poder bendecir a otros. Porque es que ir a bendecir a otro no es únicamente ir y echarle cháchara y decirle y hablarle y explicarle y entender y intentar que entiendan las profecías, intentar que entiendan el santuario y toda esta parte es importante. Pero si usted es bueno en algo, bájese el ego, hágalo, hágalo con amor, vaya y bendiga a otro, el método de Cristo, hágase amigo y bendiga y eleve el propósito, porque bajar a terrenos de humildad no lo hace menos, lo hace más, porque enaltecidos y aquellos que se humillan serán enaltecidos para Jesús. Los invito de todo corazón, hermanos, a que usen sus dones y talentos, esas cosas innatas, esas cosas de manera natural que se les dan para ir y glorificar y exaltar el nombre de Dios. Hay un señor en Bogotá, me da mucho pesar con él, pero él iba a mi casa, tocaba con todo el disimulo de la vida. Doc, ¿cómo le va? Mire que me está como molestando mi piecito. Iba únicamente a que yo le sacara la uña. Él no iba a ver la cartilla de la fe de Jesús, él no iba a tener una charla psicológica, él no iba a tener psicoterapia, él no iba a nada, iba solamente a que le sacara la uña. En una oportunidad tenía unos amigos ahí en casa, estaban visitándome y él llegó con una bolsita en la que empacaba su cortacutícula, su pusher, su lima, un remediecito que le había mandado el dermatólogo para el honguito que tenía en su uña. Tocó a mi puerta y estaban allí tres doctores. Y él llegó y qué alegría, ¿y cómo estás, Carlitos? Y cuenta de qué necesitas. Doc, me duele la uña.
no, no hubo otra opción. Ven, siéntate de una vez. Me lavé las manos, me puse un par de guantes y empecé a limpiarle la uña. Mis amigos se quedaron mirando un poco molestos, como que, oiga, llegamos nosotros, somos nosotros, tenemos el ego acá. Y esta vieja se pone a sacarle uñas a, a un anciano que llega a la puerta de su casa. Cuando ya terminamos de sacarle la uña, cuando ya le había desinfectado, le había puesto, me tomé toda la paciencia del mundo y le saqué la uña como debe ser. Despierta por allá, don Carlitos ya se me ha quedado dormido y me dice, ay, ya, no me dolió, gracias. Empacó sus cosas y se fue. Y uno de ellos me dice, qué asco, ¿qué hiciste? Qué asco. Y yo, ay, no, ¿cómo que qué hice? Pues que el vecino me acaba de dar el privilegio de poderle sacar la uña. Se quedaron impactados. ¿Cómo así que el vecino te da la oportunidad de que le saque la uña? Explícame eso. Y eso me dio pie para poderles explicar que el beneficio en Cristo Jesús y en la vida cristiana no radica en el título, en qué hago, en qué conocimiento tengo. No, 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 sino que radica en amar a otro genuinamente conforme a las necesidades y a los dones que Dios nos ha dado. Y si Dios me dio a mí el don de sacar la uñita de mi vecino, pues yo voy a sacar la uñita de mi vecino, porque si él va a ver el amor de Cristo a través de una uñita que yo le saco, gloria a Dios por eso. Y uno de los tres aceptó ir a la iglesia y aún sigue asistiendo como visitante. Ha sido duro de bautizar, pero está yendo, porque cuando tú usas ese propósito, eso para que eres bueno, independientemente de la posición de la que te quieras jactar o en la que te quieras ensoberbecer, Dios no actúa. Y hoy quiero pedirle perdón a Dios por todas aquellas veces en las que pudiendo hacer algo que me bajaba de categoría, entre comillas, no lo hice por darle rienda suelta al ego del, ay, yo por qué lo tengo que hacer. Yo no estudié para eso. Hermanos, si queremos encontrar un proyecto de vida en construcción, si queremos trabajar hacia la construcción de nuestro proyecto de vida diario, debemos alinear nuestro proyecto de vida con el proyecto de vida que Dios tiene para con nosotros, avanzar en fe y en humildad, trabajando en aquello en lo que Dios nos ha hecho buenos a cada uno de nosotros, que nos ha dado dones y talentos totalmente distintos, hermosos y únicos a cada uno. Llevémoslos a cabo a plenitud, sin ningún tipo de desdén, sin ningún tipo de egoísmo, sin ningún tipo de antipatía, porque no hemos sido llamados a eso, hemos sido llamados al amor, para que se vea ese reflejo, pero no de manera hipócrita, sino que se vea en un amor genuino y sincero, porque así como yo tengo mi proyecto de vida en construcción, que es llegar a la Canaán celestial, que otros también puedan llegar, que otros también puedan sentir, que otros también puedan ser bendecidos. Generalmente, humanamente, no sé, yo tengo un almacén de zapatos y me va muy bien y vendo eh, miles y miles y luego millones, y, en fin, me va muy bien. Entonces, no, no le puedo decir a mi vecino o a mi amigo que me va muy bien porque me monta competencia, porque en nuestra cultura, cuando a alguien le va bien, no le conviene que el otro sepa cómo le está yendo bien, para que no compita conmigo en ese aspecto. Ahora bien, en Cristo Jesús, la política de esta empresa es totalmente distinto, porque entre mejor le vaya a usted y mejor le vaya al otro y al otro y al otro y al otro, más podemos avanzar hacia hacia su morada.
los invito, hermanos, con amor, a que lo hagamos de esta manera. Los invito a que nos demos un repaso en Eclesiastés 3, donde el rey Salomón nos deja 28 tiempos, ¿vale? Hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de no llorar, hay un tiempo de secar, hay un tiempo de cosechar, hay 28 tiempos. Y a veces nos apresuramos y queremos todo ya. Nuevamente volvemos a la liebre y la tortuga. Caminemos, avancemos, sigamos por fe hacia el propósito, hacia aquello que el Señor nos ha hecho realmente buenos y empecemos a construir desde hoy este proyecto de vida de la mano de Dios, caminando con disciplina y entereza y entendiendo que no todo va a ser primavera y que no todo van a ser rosas y flores amarillas rondándonos, sino que a pesar de las dificultades, porque bien lo ha dicho la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo, dice Cristo Jesús. Así es que tengamos la capacidad y la entereza de continuar, aun cuando creamos que no tenemos fuerzas y que no lo podemos hacer. Otro punto del que quiero hablarles es que dejemos a un lado la terquedad. Le tiramos y le tiramos y le tiramos red a un lado y a un lado y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y Dios nos dice, hey, cabezón, no, no, y uno que sí, dice Dios. Los que somos papás aquí, yo creo que nos ha pasado muchas veces que le decimos a nuestros hijos no y ellos entienden que sí, que le haga y que más duro. Hace unos días estaba y le dije a mi hijo, bájate, bájate de allí. Él entendió que se suba más y que salte más. Se dio un golpe. Pregunta, ¿la culpa fue mía o de su desobediencia? Y así mismo nos pasa. Entonces, cuando Jesús ve a Pedro, le dice, hey, lanza la red, láncela del otro lado, y no podía de la pesca que tenía allí, porque siempre vamos a tener dos o más caminos, pero debemos estar atentos en este proyecto de construcción de nuestra vida hacia dónde queremos ir. No es lineal, no está trazado y siempre debemos seguir la dirección de Dios para poder llegar al lugar en el que Él nos quiere llevar, porque entendamos que no es en nuestras fuerzas y Jesús quiere llevarnos a grandes lugares. Corte amistades, cambie de lugar, pero nunca cambie el lugar al que Dios lo ha llamado. Usted puede cambiar de amistades, puede cambiar incluso si quiere, en cuanto me parece una posición un poco más dura, cambie de lugar de congregación, cambie de vecinos, cambie de amistades, cambie, pero nunca, nunca, nunca permita que nada ni nadie, ninguna circunstancia cambie el lugar y el espacio hacia donde Dios lo ha llamado, porque en su propósito y en su amor llegará a grandes cosas en Cristo Jesús. No nos dediquemos a la quejabanza, sino a la alabanza, porque recuerden que nuestra carga es ligera y que Jesús va con nosotros. Amén. Hermanos, ¿qué debemos hacer para descubrir el propósito de Dios en nuestra vida? Hablar con Dios cada día y pedir su dirección, pedirle que nos muestre cómo podemos honrarlo mientras hacemos nuestro trabajo, mientras vamos de compras, mientras paseamos con la familia, mientras hablamos con los vecinos. Aceptar y comenzar a caminar en la identidad que Dios nos regaló, amando a los demás, amándonos y respetándonos a nosotros mismos, evitando la mentira a nosotros mismos. Porque generalmente, hermanos, no, yo no miento, ¿no? Ok. ¿Cuántas promesas te has hecho a ti mismo, y te las has incumplido? ¿Cuántas? No voy a dejar de tomar Coca-Cola. Ahora sí, en serio que voy a dejar de tomar Coca-Cola.
y al otro día vas a la tienda y ¿me da una Pepsi? Se está mintiendo, se está engañando a sí mismo y no está alineando ni está contribuyendo su parte hacia donde Dios lo quiere llegar porque se está lastimando, se está hiriendo, se está autodestruyendo y en ese proceso de autodestrucción está deshonrando el propósito para el cual fue creado porque quizá no llegue a la meta y muera antes, como les pasó a muchos en el desierto, en esta peregrinación que tuvieron. Recuerde, mi apreciado hermano, en Cristo Jesús somos más que vencedores y debemos dejar de ser procrastinadores. Quiero que vamos todos a Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui llamado también ha sido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla y sintiendo una misma cosa. Manos, no nos jactemos de absolutamente nada. Hace unos años, creo que como unos 6 años, más o menos 6, fue en el 2019, 2018. El pastor Alejandro Bullón estaba en la iglesia de Palermo en Bogotá. Entonces estábamos ahí adelante, algunos líderes orando, pidiendo. Y el pastor tiene una libretita y estaba apuntando allí de algo que un joven estaba haciendo una pequeña introducción antes del tema. Él estaba allí y algunos hermanos estaban un poco disgustados porque este muchacho sí que habla y nada que pasa el pastor Alejandro. Y él allí, apuntando, se veía tan tierno haciéndolo. No, pero es que el pastor Alejandro va por todo el mundo. ¿Qué tiene para enseñarle a un estudiante de teología que yo creo que tendría por mucho 20 años, 21 años? ¿Qué tiene para enseñarle? Cuando el joven terminó, dijo amén, gracias, guardó, lo metió en su blazer y salió a predicar. Y en la oración dio gracias por lo que este joven había enseñado, porque eran las palabras adecuadas para él en ese momento. Y nosotros nos jactamos de saber y de saber y de saber, y no dejamos que el propósito de Dios para con nosotros fluya, y no hacemos nada para avanzar, porque el eco y el orgullo nos gana y no nos permite avanzar hacia lugares hermosos, hacia los que el Señor nos quiere llevar, porque desde nuestro ego y arrogancia no queremos permitir que Cristo obre. Los quiero invitar con mucho amor a que empiecen a desechar, a botar, a anular todo eso que les está haciendo daño, todas esas amistades, todas esas cosas que están provocando heridas en su ser y que están provocando heridas y rupturas en ese proceso de construcción de hacia dónde Dios nos quiere llevar. Con esto quiero concluir con esta historia para que nos quede de reflexión a todos. En el 2021, perdón, a veces no recuerdo bien, pero eso fue entre el 2021 y el 2022. Estábamos en Valledupar con mi esposo. Estaba teniendo yo múltiples dolencias, estaba teniendo dolor en varias partes del cuerpo. Fui donde un médico, el médico me recomendó pues bajarle un poquito a los niveles de estrés, tener menos compromisos, menos, y me dijo, te invito a que vayas a yoga, necesitas hacer yoga
para relajarte. Conozco a una profesora de yoga y le dije, ven, yo no creo en nada de esto del budismo, yo soy cristiana. Y me dijo, no, no te preocupes, ahí lo único que hacen es ejercicios y tú puedes ir a los ejercicios y en la parte religiosa y espiritual ellos no se meten. De hecho, creo que la instructora es católica, tranquila, en fin, hermanos, fui, era en un parque, empecé a hacer los ejercicios en el parque, empecé a conocer algunas de las personas que iban allí también, me empecé a hacer amiga de ellas y en menos de 2 meses ya éramos las grandes amigas y el grupo de las amigas y entonces ya salíamos al centro comercial, ya íbamos al salón, ya íbamos a cenar y ya. Y en un momento me vi envuelta en, en, en dolor, en angustia, en desesperanza, en que empecé a ver a mi esposo con cierto grado de desdén porque eh, no, pues no, allá tenía la filosofía de mujeres al poder y del empoderamiento femenino y de todo este tema, haciendo daño y haciendo daño. Y empecé a descuidar a mis hijos, empecé a descuidar la ida a la iglesia porque todo lo justificaba. Entonces este fin de semana hay un retiro de yoga y de mujeres y yo me voy desde el viernes deshonrando a Dios. Yo me voy porque Dios quiere mi salud y me he estado sintiendo bien y los ejercicios me están sirviendo y me estaba engañando a mí misma. Y empecé a apartarme del camino. Empecé a volverme creída, a ir a lugares, a visitar restaurantes, a dejar a mi esposo con los hijos, porque la filosofía del grupo era los hombres que hagan. Nosotras tenemos derecho a ser felices. Nosotras tenemos derecho a... Y un momento en el que me pegué una llorada y entendí que estaba haciendo daño, que me estaba apartando de mi hogar, que me estaba apartando de mi esposo y que quizá el siguiente paso iba a ser, no sé, posiblemente una infidelidad, posiblemente un roce que no debía hacerse. Una de mis amigas me invitó que íbamos a ir a tener una cena. A usted no toma, pero se involucra. Y empecé a perder mi propósito y empecé a perder mi norte y empecé a sentirme mal y mi salud empezó a deteriorarse y a deteriorarse y a deteriorarse. Y hubo un momento de tal desespero que ya no tenía ganas de vivir, que ya no tenía ganas, que no tenía deseos, que ya nada me llenaba, que sentí que ya mi vida no valía absolutamente nada y la ideación suicida pasó por la cabeza. Pero viene Dios con su dulzura y con su ternura y me dice, hey Lorena, venga para acá, que yo tengo el control, apártese de sus amigas, mal llamadas amigas. Y me aparté porque yo en vez de ser luz para ellas, ellas fueron oscuridad para mí y yo lo permití, aun teniendo ya ahí llevaba como 2 años de bautizada y ya tenía el conocimiento, pero aún así me fui hacia la senda oscura, olvidándome de mi propósito. Ya entonces no me llamaban a predicar, no daba seminarios, ya no quería ir a la iglesia por la misma vergüenza de lo que yo estaba atravesando. Mi hogar se estaba destrozando y mi esposo pacientemente orando, orando, orando y esperando a que yo me volviera a alinear un poco. Y mi esposo tuvo en ese momento tanta sabiduría de bendecir mi vida absolutamente y de hacerlo en silencio, sin cantaletas, sin gritos, sin regaños, sino que él ganó una batalla por mí de rodillas, diciéndole a Dios, Señor, tú conoces cuál es el propósito de vida
para el cual creaste a mi esposa. Llámala nuevamente a tu redil. Y gracias a sus oraciones, gracias a que el Espíritu Santo habló a mi corazón a través del hermano Smith Santa María, pude nuevamente enderezar mi camino. Pero enderezar mi camino implicó dejar esas amistades, orar por ellas, implicó pedir perdón en mi iglesia, pedirle perdón a los hermanos, implicó empezar un proceso de recuperación y restauración en mi salud, porque en vez de mejorar había empeorado mucho más. Y Dios usó de manera particular a otro médico y me dijo, el cuerpo humano es la densificación de Dios, porque somos un reflejo suyo. No te voy a mandar medicamentos, nada, solo reconcíliate con Dios. Quiero mucho, se llama Goran Stahl, es del Reino Unido. Somos muy amigos, nos apreciamos mucho el uno al otro. Y él me hizo entender que mi cuerpo no necesitaba medicinas, que mi medicina era Cristo Jesús. Y aunque él no era cristiano, no se congregaba en una iglesia como tal, leía la Biblia y le encantaba, sí entendía que mi problema no estaba en algo netamente físico, sino en mi alejamiento de Dios. No nos alejemos de su propósito, no lo hagamos. Los invito hoy a mirar qué aspectos de sus vidas no están bien para con Dios y alinear ese propósito y volver al camino. Así les toque dejar amistades, incluso familiares, incluso el lugar de trabajo, porque Dios proveerá conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, alineándonos hacia su propósito y llevándonos a prados verdes. Hermanos, gracias por este privilegio. Nuevamente, gracias por llegar a mi vida y bendecirme a través de esta semana. Los invito a que oremos. Amante Padre Santo, ante tu altar venimos, Señor, para darte gracias. Gracias porque nos permites hablar. Gracias porque nos permites escuchar, porque nos permites glorificar tu santo nombre. Señor, si nos hemos desviado, ayúdanos a volver al camino. Señor, si hemos hecho cosas que no te han agradado, ayúdanos a bendecirnos. Ayúdanos a reconciliarnos. Ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a encontrar nuestro propósito de vida. Ayúdanos, Señor, a no permitir que el ego ni la jactancia vayan más allá de la dulzura y la grandeza de tu amor. Bendice a cada miembro de este equipo, Señor, y permite que la construcción diaria de sus proyectos de vida sea ejecutado no conforme a sus fuerzas, sino a las fuerzas que tú nos das en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Oiga, me he disfrutado esta semana tremendamente. Dios nos ayude a que cada una de estas reflexiones podamos aplicarlas. Realmente se pueden aplicar. Gracias, hermana Lorena, por abrirse por estos testimonios de vida, por compartir su vida con nosotros. Nos sentimos muy, pero muy privilegiados al escuchar estos testimonios de su vida. Dios me la siga bendiciendo. Dios la siga, ¿verdad? Trabajando y siga siendo un instrumento de Dios para predicar su palabra. Gracias una vez más. Gracias. Gracias le damos también a cada colportor, a cada director de publicaciones que ha visto bien acompañarnos en esta semana de oración, que ha sido poderosa, ha sido maravillosa. Gracias al Espíritu Santo, gracias a la hermana Lorena por dejarse usar y gracias a ustedes también por permitirnos ser una familia, la familia de colportores de la Asociación de la Costa Atlántica. Edgar, por favor, una oración. No sé si tienes algunas palabritas antes de orar.
Bueno, José, estoy contento, ¿no? Por cómo Dios esta semana nos ha enviado pues sus mensajes y eso nos ayuda a seguir luchando por este hermoso evangelio y por este hermoso ministerio para seguir predicando. Vamos a orar, oremos. Señor Dios, Padre eterno que estás en los cielos, santo eres tú, oh Dios. Esta mañana pues estamos muy contentos, muy felices de haber, Señor, compartido con usted, con nuestra hermana Lorena y con nuestros colportores. Señor, gracias porque tú obras de una manera muy especial. Ayúdanos, Señor, pues a volver a ese primer amor, volver, Señor, a tener esa relación estrecha con usted y pues agarrarnos más de usted, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu. Bendice nuestra librería, bendice nuestro ministerio. Bendice, Señor, a cada hogar, a cada familia de los que están representados ahorita en esta reunión virtual. Bendice el hogar y a los hijos de nuestra hermana Lorena, a su esposo, nuestro hermano José, Señor. Bendice también a su esposa, a su hijo, a su familia, Señor. Quiero pedirte de una forma muy especial, Señor, que siempre mores en nuestras vidas para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Recuerda la enseñanza de hoy. Colocar tus dones, tus talentos, lo que tú sabes, lo que el Señor te ha permitido tener en tu vida al servicio de la comunidad. Y Amén. dejemos el orgullo, dejemos la prepotencia Amén. y seamos simplemente los servidores de nuestro Dios para alcanzar a otros por este bello evangelio y predicar el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Así que hermanos, gracias, gracias. Utilicemos nuestros libros para alcanzar a otros. Dios me le bendiga. Un feliz día. Ya mañana es el último día. Óyeme, ¿cómo pasó esta semana tan rápido? Yo quisiera tener un mes completo con esta hermana, ¿verdad? Ha sido una semana poderosa. Pero bueno, no se le pierda mañana el último tema de esta semana. Que Dios me les bendiga. Invite a otros. Amén. Siéntase libre de invitar a otros. Hoy creo que la hermana David trajo a su hijo, invitó a su hijo. Que Dios me le bendiga. Qué bueno que has acompañado a tu mami en esta hora. Dios le bendiga. Feliz día para todos. Chao, chao.